Buenos días, este, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del horario que estén viendo. Bueno, hago este pequeño video para meditar una parte de la palabra que creo que es muy importante. Es donde el Señor habla de falsos profetas y que debemos de meditar. Y vamos a meditar en ello para no demorar. Mateo capítulo 7, versículo 15, cuando el Señor habla y dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Bueno, este es un, un versículo donde el Señor nos habla y nos dice que nosotros debemos de estar con cuidado y que debemos de estar alerta para guardarnos de falsos profetas que vienen con vestido de oveja, aparentando ser algo que no son. Entonces es muy necesario meditar y hoy vamos a aprender acerca de esto. Y, y la palabra profeta, el significado de profeta es persona que habla o dice hablar por inspiración divina. ¿Sí? Entonces, profeta es alguien que habla o dice hablar por inspiración divina. Debemos de saber que cuando alguien tiene el grado de que habla de parte de Dios, va a tener un grado que puede repercutir en la vida de muchas personas alrededor de ella. Pero el Señor agarra y nos dice que nosotros debemos de tener cuidado. En lo personal siempre he creído y he sido muy desconfiado en la vida de oír de cualquier persona los mensajes que dicen cuando alguien predica. En lo personal siempre he sido muy cuidadoso. He tratado de tener un filtro muy cuidadoso cuando alguien predica, porque el Señor Jesucristo nos habla y dice también cuando le decía a sus discípulos de los fariseos que un poco de levadura leuda toda la masa. Y también que la palabra dice que una mosca muerta arruina todo el perfume. Entonces debemos de tener cuidado, porque en medio de una comida suculenta, y comida me refiero a que cuando alguien está predicando algo excelente de la palabra, pura, bien como es, sin transquiversarla, pero en medio de esa predicación te meten un 20% o un 10% de una mentira, de una verdad sesgada, de una verdad doblada, de una verdad manipulada. Eso te puede matar. Eso te puede matar tu fe y tú creer algo erróneo. Y es muy importante nosotros poner nuestros ojos en Cristo absolutamente. Y debemos de también meditar de que nosotros debemos de guardarnos, y lo único que vamos a tener para guardarnos y para saber en lo que está erróneo uno u otro es la Biblia, es la santa palabra de Dios, es la palabra de Dios. No debe uno de tener la inocencia o la ignorancia de creer todo de lo que diga alguien. No es así, no es bueno, no es sano. Y dice, pueden poner, no, pero es que el Señor puso maestros, y es cierto, puso maestros, el Señor puso ministerio, pastores que guíen. Pero también el Señor habla de que iba a haber muchos falsos profetas y habla de que tenía uno que guardarse. Entonces, creo que este es suficiente motivo para meditar en lo que el Señor Jesucristo nos dice de guardaos de los falsos profetas que habla en Mateo 7:15. Significado de profeta es persona que habla o dice hablar por inspiración divina. Pero vamos a meditar acerca de los falsos profetas y vamos a leer
Los invito a leer Deuteronomio 13:1. Deuteronomio 13:1. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Bueno, aquí en esta parte de la palabra nos habla y dice que cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal y prodigio, y si se cumplieren. A veces nosotros pensamos que la señal de que una verdadera persona es profeta de Dios o hombre de Dios o seguidor de Dios son los milagros. Pero aquí habla y dice, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, y luego te dijera, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás tu oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador, porque Jehová vuestro Dios está probando. Entonces eso nos quiere decir que hay personas que van a hacer milagros y que se van a hacer prodigios y sueños, pero que van a ser falsos profetas. ¿Y cómo se va a ver? Se va a ver en lo siguiente, en el versículo 3 dice, en el versículo 4, perdón, dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Una de las cosas que nosotros debemos de ver es que siempre alguien que es falso va a tratar de que quebrantes los mandamientos del Señor. Como el Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Pero debemos de tener mucho cuidado, porque de tales personas que habla la palabra, no son personas tontas, son personas sagaces para maldad. Sagaces para maldad. Pero aquí, en esta parte de la palabra, podemos ver que el Señor a veces probaba a su pueblo, permitiendo que hubiese profetas que anunciaban y que tenían sueños y que se cumplían, pero que aun cuando se cumpliesen, cuando dijeran que nos fuera, vamos en pos de otros dioses, dice el Señor que es falso profeta. Entonces es una evidencia para nosotros discernir que debemos de tener cuidado aún con aquellos que hacen prodigios y señales, y que tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante. En Mateo 24:11 resalta el Señor Jesucristo y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El Señor Jesucristo habla muchas veces de que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es muy importante, tal vez ustedes digan, no, pero es que esto no. Miren, es muy importante tener en cuenta las palabras del Señor, porque el Señor Jesucristo las recalcó mucho, especialmente en Mateo 24, en principio de los dolores, en medio de la persecución de los santos y aún en la gran tribulación, antes de que viniera el Señor. En un solo capítulo el Señor citó 3 veces que habría falsos profetas y falsos profetas. En Mateo 24 lo citó en un solo capítulo 3 veces. Que en todo tiempo, en principio de dolores, en la tribulación de los santos, a los que aman el nombre del Señor, y en la gran tribulación, falsos profetas, falsos profetas, falsos profetas. Y son muy peligrosos, y el Señor agarró y nos habló en su palabra que teníamos que estar atentos para guardarnos de ellos. Un falso profeta puede ser terrible.
puede ser terrible, terrible destruir a una congregación de creyentes manchando su corazón. ¿Por qué? Porque un falso profeta y un falso maestro va a hablar y va a hablar como de parte de Dios y va a tal vez interpretar sueños y va a dar profecías que se van a cumplir, pero ese tal va a tener algo que va a desviar a las personas, va a tener algo que va a ver con ligereza el pecado o fomentar algún pecado que puede matar a uno. Personas que van a enseñar mal al pueblo. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque, como les digo, el Señor habló de muchos falsos profetas. ¿Y dónde están? Si cada uno en su propia congregación llama a que los falsos profetas son los que están en otra congregación, cuando eso es totalmente mentira. Falsos profetas hay en todos los lugares. En todos los lugares hay falsos profetas. Porque qué triste es ver que un evangélico le echa a otro evangélico bautista y hay en los movimientos. También hay falsas doctrinas en muchos movimientos. Eso es triste. Pero cada uno se debe dar de cuenta por sí solo cuál es falsa doctrina y cuál no. Solo por medio de la palabra. Porque la palabra es la que te va a guiar. Hay muchos errores, pero yo he visto en lo personal que no hay una rama que se le llama sana doctrina y es la que no le he visto tanto error, sino casi wow, excelente. Y yo me deleito en escuchar prédicas de sana doctrina. Wow. Entonces seguimos. Entonces debemos de tomar en cuenta lo que el Señor nos dice acerca del peligro que representan falsos profetas y que esos falsos profetas van a estar. No pienses que van a estar en otra congregación, en otra religión. Tienes que estar atento con tus oídos en lo que te afecta a ti. Y tú meditar si todo lo que te han dicho realmente es así como te lo han enseñado. Porque la Biblia es la única luz que no te va a mentir. Lo único que te va a guiar en esta oscuridad. Personalmente yo nací en una cuna católica y al leer la Biblia comprendí cosas que estaban mal, que la religión católica enseñaba. Pero pasé a ser evangélico y pensé que ahí todo iba a ser miel sobre hojuelas. Pero pasó lo mismo. Me he dado de cuenta que en muchos lugares, muchas personas, tristemente, en iglesias evangélicas, también hay falsas doctrinas, enseñanzas sesgadas, verdades sesgadas, verdades tomadas a mitad por conveniencia, tomando lo que conviene y quitando lo que no. Vi que hay peligro, que tal vez no es visible, igual que la idolatría de las imágenes, pero es una idolatría un poco más escondida. Es una idolatría un poco más difícil de ver, pero no imposible, porque al fin de todas las cosas, lo que yo te trato de fomentar en este día es que tú, amigo mío, tú no te dejes engañar por nadie. Yo te estoy diciendo que tú leas la Biblia, te leas la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Génesis hasta Apocalipsis, que la leas,
porque no vas a entender bien todo el concepto de la Biblia si no lees toda la Biblia. Porque hay cosas que son cambiadas en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento han sido diferentes. No vas a poder leer. Entonces, si tú no te sabes, no lees la Biblia de Génesis a Apocalipsis, te van a engañar fácilmente. Te van a poner cargas que no debes de cargar. Te van a engañar. Engañar. Y te van a decir, mira, aquí en el Antiguo Testamento, en tal lugar dice esto. Y tú lo vas a creer porque ciertamente lo dice. Pero cosas que en el Nuevo Testamento habla que aquello era cambiado. Antes era el ojo por ojo y el diente por diente. Mas el Señor en estos tiempos lo cambió y dijo que al que le pegaran en una mejilla, que pusiera la otra. Si alguien te obligaba a llevar la carga, que le llevara aún más. Que si antes, ahora si piensas con tu corazón en una mujer y la deseas, ya has adulterado con ella en tu corazón. No vas a poder entenderla si no lees todo el contexto de la Biblia. Entonces yo a eso te invito a que tengas cuidado, a que leas la Biblia, a que no pongas tu fe totalmente en alguien que te dice algo. Como les decía, yo nací en cuna católica, pero leí la Biblia y vi ciertas cosas que no cuadran con lo que dice la Biblia y son doctrinas. Pero llego también a donde pensé que iba a ser todo miel sobre hojuelas y me doy de cuenta que no. Me doy de cuenta que en todo el mundo y por muchas predicaciones que veo, hay personas que predican verdaderamente, rectamente la palabra en un movimiento, en una congregación, pero en ese mismo movimiento y esa misma congregación hay gente que no. Y me doy de cuenta que verdaderamente la cizaña y el trigo están esparcidos por donde sea. Y que la única luz que tenemos es la palabra. Entonces, habiendo yo dicho esto, espero que te haya enganchado y te haya sembrado la idea de que tienes que leer la Biblia. De que no tienes que creer todo tal cual. Te tienes que poner los ojos en Cristo y en su palabra. Porque ese nunca te va a engañar, la palabra de Dios. Y que la tienes que leer completa. Bueno, entonces, y Marcos 13:22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Bueno, aquí nos remarca el Señor que dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a los escogidos. De eso nos lo marca mucho el Señor en los textos que hemos leído ahorita. Milagros, prodigios para engañar. No podemos creer nada más que aquella persona es de Dios porque dio una profecía y se cumplió. No, eso es solo parte, pero eso no es todo. Lo que va a hacer que verdaderamente la evidencia de que es un verdadero profeta es que va a ir al pie de la letra con la palabra de Dios, que no la va a transquiversar, que no la va a sesgar, porque la palabra de Dios se puede sesgar, porque la palabra de Dios se puede maniobrar para manipular a personas por beneficios. Así es, la palabra de Dios se puede transquiversar, y lo recordamos cuando el enemigo, Satanás, quiso tentar al Señor con la propia palabra. Pero en Marcos 13:22 recalca la palabra que harán señales y prodigios y que debemos de estar al tanto y no confiar de solamente porque profetizó. Y no estoy diciendo que vas a estar juzgando y todo, no,
pero vas a estar oyendo las enseñanzas, la levadura, las ideas que quieres sembrar en tu mente y en tu corazón. Que vas a estar atento en lo que va a sembrar en tu mente, en las palabras que te va a decir. Tú vas a estar atento y tú vas a tener el filtro de la palabra y vas a estar oyendo y vas a discernir con la ayuda de Dios. Segunda de Corintios 11, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, nos habla aquí Pablo y nos dice que no se debe uno de extrañar que así como Satanás se disfraza de ángel de luz, así sus ministros se disfrazarán como ministros de justicia. O sea, que va a haber personas que van a disfrazarse como ministros de justicia. Y dice uno, ¿eso a mí en qué me afecta? Te afecta en lo que te diga. Te afecta en sus ideas, si ama lo erróneo y que te quiera enseñar a amar también el error. Todas las personas que le sirven a Dios y que le han servido a Dios han tenido errores. Pero una cosa es haber tenido errores y otra amar el error de tal manera que enseñes a otros a amar el propio error. Porque David fue un hombre que cayó. Y de una manera devastadora. Pero no enseñó a caer a otros. Cayó él particularmente. Particularmente él cayó y sufrió las consecuencias. Pero nunca enseñó a caer a otro. Jamás. Y esa es una grande diferencia. Vamos hacia adelante. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 4. Falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor quien los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Debemos de notar que debemos de tener mucho cuidado, porque tales personas de las que habla la palabra pueden introducir encubiertamente con la palabra, torciendo herejías que son destructoras. Herejías que son destructoras. Y debe uno de tener discernimiento, el pueblo de Dios debe tener discernimiento. Escuchaba yo de alguien que decía que un pastor había metido un cerdo a una predicación y le enterraba agujas. Y decía que escribieran en un papel lo que ya querían dejar y el pecado que querían. Y ponían ese papel, se lo clavaban con una aguja al cerdo. Y lo tiraron al cerdo de la ventana. Y justificaban esa acción. Cuando el Señor Jesucristo mandó a la pila de cerdos a que se echaran cuando fueron a ver al endemoniado gadareno. Lo justificaban con eso. Uno debe de tener mucho cuidado y debe uno de tener también valor para cuidarse. Entonces dice que introducirán encubiertamente herejía, y así pueden encubiertamente, cegando la palabra, torciendo, introducir en tu corazón y en tu mente herejías que te van a destruir. Creo que Dios es bueno y nadie como Él, sabio como ninguno, y que sabe lo mejor para mí y para todos, mejor que ninguno.
muchos agarran y tratan y piden, Señor, dame esto, te lo pido, tú lo prometiste que se te lo pedía en el nombre de Jesús, y declaro esto y declaro lo otro, haciendo a un lado la sabiduría y la voluntad de Dios para tu vida, para saber dónde quiere Él que tú te dirijas. Yo no puedo pedir algo, tal vez si estoy pasando una situación de enfermedad, una situación de prueba, y yo no puedo pedir que se me quite, si tal vez es un obrar de Dios para mi vida o algo. Puedo decirle, dame fuerza, y si no es tu voluntad que pase esto, quítamelo, pero si fuese, ten misericordia y dame fuerza para poder soportarlo. Herejías que destruyen al hombre. A veces si alguien agarra y dice, declaro dinero, declaro esto, y si tu corazón está susceptible a la vanidad, te vayas a perder por eso. No, mejor denle lugar a Dios y sigamos lo que el Señor Jesucristo nos decía, o el ejemplo que nos daba cuando le pedía, Señor, aparte de mí esta copa, cuando le pedía que no pasara la crucifixión, que no pasara la ira del propio Dios, y le dijo, pero no se hagas mi voluntad sino la tuya, porque el Señor sabía que el Padre Todopoderoso es sabio, y nosotros como sus seguidores del Señor debemos de entender eso también, que el Señor es sabio y sabe más que nosotros, y sabe qué es mejor para nosotros que nosotros mismos. Entonces pidamos su voluntad y su sabiduría. Entonces, herejías destructoras, herejías que destruyen. Y dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya a largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vamos a oír. Dice, y que por muchos seguirán sus disoluciones. Eso es lo peligroso. Es lo peligroso de que cuando alguien escucha un mensaje transquiversado, una doctrina transquiversada, algo transquiversado, y lo acepta por sobre la verdad, siguen esas desilusiones y permiten que entre en su mente y en su corazón una doctrina errónea, falsa, por un beneficio. Falsa, sí saben que es falso. Muchos sí, algunos no. Los nuevos no saben. Pero los que están por más tiempo, los que leen la palabra, sí saben que es falso. Sí saben que aquel varón los está transquiversando. Pero dicen, y por avaricia harán mercadería, con palabra fingida. Muchas personas, por eso es lo peligroso, porque muchas personas que tenían ganas de servir a Dios y que tenían deseos sinceros y amor sincero al Señor, van en crecimiento, pero llegan con falso que les empiezan a enseñar mensajes erróneos, mensajes que los llevan al amor al dinero para que hagan mercadería de los fieles, mercadería de los creyentes, para hacer luego un negocio. Y aquellos nuevos que van empezando, por eso es muy peligroso agarrar y tener la confianza total en un hombre. Porque el Señor Jesucristo nos habló y nos dijo, cuídense de falso maestro, cuídense de falso profeta, cuídense. En primer tiempo, segundo, tercer tiempo, cuídense. Todo el tiempo, cuídense. Y aquellas personas que venían con un corazón sincero, ven a aquel mayor y aquella persona mayor en el Evangelio, y empieza a enseñarle torcida la palabra,
por un beneficio económico para hacer mercadería, y esa persona aprende y ve natural eso para propia perdición suya. Pero los que realmente están bastante tiempo y leen la Biblia saben que es mentira. Y muchos agarran esas desilusiones sabiendo que es mentira y saben que están obrando mal y están haciendo lo malo, que se han perdido del camino verdadero. Y a veces, y Dios se sigue haciendo milagros y no se dan de cuenta tal vez que ya solo son falsos que hacen milagros. Y por eso uno debe de tener cuidado. Y luego y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Por qué con palabras fingidas? Porque ya va a ser necesario fingir el amor y fingir el amor por las ovejas y fingir el amor por la palabra. ¿Por qué va a ser necesario fingirlo? Porque verdaderamente el motor en su corazón, el aceite de su lámpara, el aceite de su motor, el deseo verdadero va a ser el dinero. Y por eso hacen mercadería. Y los hay. Este video, esta palabra es para los hay. Y dice uno, ¿dónde los hay? En otro lado. Los hay. Por eso vuelvo a insistir. Lee la palabra. Guarda tu mente, guarda tu corazón. Pon el filtro de la palabra. Lámpara a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino, Señor. Y debes de tener cuidado, sea de la congregación que estés, católica, evangélica, pentecostal, bautista. Yo hoy te aconsejo que mires la Biblia, que veas si lo que te están enseñando está bien, que recuerde que debes de tener solo puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, que no debes confiar totalmente en otro hombre, sino que debes de confiar en el Señor y en la palabra que Él dejó para que te guíe. En Él debes de confiar. A tus hermanos ámalo, al que está en el error, háblale para que se componga, y si no se quiere componer, Dios, Él sabe lo que hace. Tú no juzgues, ni te pido que juzgues, pero pido que te cuides tu mente y tu corazón. Que confíes en el Señor, que leas la palabra, que busques la palabra, que veas que cuando alguien habla una verdad transgiversada, cuando alguien habla algo mal, bueno, entonces ahí podemos ver que muchos de los falsos profetas y falsos maestros harán mercadería por avaricia y con palabras fingidas. Bueno, entonces dice Judas capítulo 1 versículo 3 y 4, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Bueno, amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo, exhortando que contendáis ardientemente por la fe. Aquí se nos habla y nos dice que debemos de contender ardientemente por la fe. Nosotros debemos de saber algo en nuestra vida como creyentes. Primeramente, debemos de estar seguros de lo que creemos. Si es bíblico, si está bien. Todo. Y que cuando el Señor nos haya enseñado y tengamos claro la verdad por medio de su palabra, debemos de contender por ella. Yo puedo
para arreglar un problema, tal vez hasta aceptar una culpa que yo no tengo. Hacerme ver como el malo de la película para que acabe el error. Pagar 200, 300 pesos que no los debería de haber pagado yo, 500, no sé, tal vez más. Que no era mi culpa, pero para que se acabe el problema los pago. Pero no puedo agarrar y decir lo que tú dices es verdad para arreglar un problema. No puedo yo comprometer la verdad de la palabra y la verdad sin sesgamiento, sin torcerla. No puedo comprometer eso, porque es más grande que yo. En eso no hay discusión. Hay discusión en lo mío, en lo humano, pero en lo que Dios escribió directamente, derechamente, yo no puedo comprometerlo, yo no puedo cambiarlo solo para agradarle a alguien, porque es más grande que yo, porque no puedo, porque no es así, no puedo, nadie puede y nadie debe. La palabra de Dios recta, pura, tal cual, sin sacarla de contexto, es hermosa y no se puede negociar con ella. No se puede negociar con ninguno, con nadie. Una palabra bien pura, recta, escrita en un contexto perfecto, citado en la palabra, una hermosura, no se puede negociar. Si alguien la quiere transquiversar, tengo que contender. Si alguien quiere sesgarla, tengo que contender. No voy a creer eso, no importa quién sea. No importa si sea mi hermano, no importa si sea mi padre, mi madre, mi esposa, mis hijos. No puedo. Mi maestro, mi pastor, quien sea, no puedo. Porque no se puede. No se puede. Y todos se deben de guiar por esa manera. Pero qué triste es cuando la ligereza de muchas cosas se ha perdido la importancia de defender la pureza de la verdad, de la palabra de Dios. Cuando, porque es el maestro, porque es el líder de tal, dice y transquiversa la palabra como Satanás para hacer caer a los seguidores de Cristo, como Satanás quiso hacer caer al Señor Jesucristo torciendo la palabra. Y que es evidente porque el Señor nos da entendimiento, pero que se haga ligero a las personas hacer eso y no contiendan como Dios nos manda a que contendamos. Ahora, yo te digo, contiende pero con entendimiento, contiende en lectura, contiende en haber leído la Biblia y pedido a Dios discernimiento. Bueno, vamos hacia adelante. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Bueno, aquí Juan nos habla que hay una unción que hemos recibido y que permanece en vosotros y que esa unción nos enseña. Hay maestros, sí es cierto, que enseñan, sí es cierto. Siervos de Dios verdaderos que tienen temor de Dios, que aman la verdad de Dios, que ponen la verdad de Dios sobre todas las cosas, sobre todo interés personal, sobre todo interés familiar, sobre todo interés, sobre todas las cosas. Oh, cómo quisiera tener amigos así, que amen
la verdad de Dios sobre todas las cosas, la pureza de la palabra, sin transquiversar, sin sesgar. Sí los hay. Cuando lo tengas, ámalo, quiérelo, aprécialo. Porque esa persona tal vez te va a atacar mucho por medio de la palabra, pero te ama y ama tu alma. Pero tal vez algunos no, que van a sesgarla para que tú no te sientas mal. Enemigos de tu alma son. Pero aquí nos habla que la unción nos enseña. Que es la unción del Señor la que a nosotros nos enseña. Y en eso debemos de tener fe. Y decirle a Dios, Señor, dame que tu unción me enseñe. Dame el entendimiento, porque el entendimiento lo da Dios. Dame entendimiento para que no sea engañado. Dame entendimiento para saber dirigir mis pasos en este mundo tan oscuro. Así que ponte a pensar y lee la palabra para ver si has permitido que entre engaño en tu mente y en tu corazón y crees cosas erróneas. Bueno, entonces recuerda que puedes pedirle al Señor que su unción te enseñe, que la unción del Señor nos enseñe y nos lleve a toda verdad. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Bueno, ya estamos terminando, amigos, hermanos. Bueno, acerca de la unción de que estábamos hablando hace un rato, que la unción nos enseña. También deben de recordar un texto cuando el Señor habla y dice que Él llama a sus ovejas y que sus ovejas escuchan su voz y le siguen. O sea, las ovejas del Señor van a discernir y escuchar la voz de lo que está recto y lo que no es recto, de lo que es verdad y de lo que no es verdad. Ya estamos terminando con la ayuda del Señor. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad debe usted saber, amigo, y debemos de saber todo, que nosotros debemos de amar la verdad sobre todas las cosas, porque la verdad nos va a hacer libres. La verdad es difícil, y la verdad muchas veces te va a golpear en tu vida, pero si tú aprendes a amarla y a quererla sobre todas las cosas, va a llegar el momento que la verdad va a salvar tu propia vida. Así que yo te aconsejo que ames la verdad, que cuando escuches una verdad que no te agrada, que tal vez la tomaste en tu mente y en tu corazón y dices, oh, a mí me habían dicho esto, pero ahora veo que la palabra de Dios no dice esto. Lo tomé en mi mente, lo creí en mi corazón y lo tomé como verdad, pero ahora me doy cuenta que no es verdad. Ama la verdad sobre todas las cosas y esa verdad te hará libre. Y no hablo solamente de una congregación como si estuviera hablando, habla de la religión católica. No, hablo de la religión católica, pero hablo doctrinas también en el movimiento evangélico. La Biblia es nuestra luz. Falsos profetas por donde sea, en tiempos diferentes, falsos profetas que hacen milagros grandiosos, que dan profecía y se cumplen, pero que transquiversan la palabra para hacer mercadería, por amor al dinero, por amor a ganancias deshonestas. Cuidarse de la levadura de los fariseos, cuidarse de las personas que hablan la palabra y te dicen un 90% de verdad y el 10% de ella la transquiversan para beneficio. Y si tú aprendes eso y amas eso y lo tomas como verdad para tu vida, estás perdido.
porque Dios no es así. Dios es recto, toda su palabra al 100%. Entonces tienes que ser recto tú en tu corazón y en tu mente para ver y darte de cuenta que si se te has prestado para tomar como verdad algo que tú sabes que es un versículo sesgado a tu favor, por tu beneficio, para tu propia perdición, pero Dios te ama. Y por eso te da la oportunidad para que escuches la palabra, te arrepientas, porque Dios es bueno. Es bueno, de verdad Dios es bueno, fiel como ninguno, paciente, tan hermoso. Nosotros siendo malos, teniendo errores, nos tiene paciencia para que amemos la verdad y nos da la oportunidad para que seamos confrontados con su palabra y Él nos hable y nos diga, tú estás mal, tú la regaste, estás actuando mal. Pero tú cuando pases, oh Señor, tienes razón. Me arrepiento, perdóname, ayúdame, restáurame. Dame la fuerza para salir adelante de mi obstinado corazón. Ama la verdad sobre todas las cosas, porque cuando ames la verdad sobre todas las cosas, estarás amando a Dios. Estarás amando verdaderamente al Señor. Y dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, le decía a los fariseos. Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos decían que eran linaje de Abraham y que eran libres. Muchos en estos tiempos pueden decir, si yo soy músico, si yo soy levita aparentemente, porque levita, nadie es levita, solo los que son hijos descendientes de Levi. Ser levita es por sangre. Pero eso es otro tema. O casi, pero es el mismo. Pero ellos en aquellos tiempos ellos decían que eran hijos de Abraham y lo eran genéticamente, pero no eran verdaderamente. Pero vamos hacia allá. Y muchos en estos tiempos pueden agarrar y responder, pero si yo soy pastor y yo cuando voy a un lugar, ¿cuántas veces no he trabajado? ¿Cuántas veces no he andado? ¿Cuántas veces no se han hecho milagros? He hablado en tu nombre, he hecho miles de cosas. Pueden decir. Y dice el Señor Jesús, le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dios nos haga libre. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Escuchen, sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Al Señor Jesucristo buscaban y procuraban matarlo, porque la palabra de Él no hallaba cabida en sus corazones y en su mente. La palabra del Señor, recta y pura sin transquiversarla, debe de hallar cabida en nuestro corazón y debemos permitirle llegar hasta nuestro corazón y decir, Señor, he transquiversado tu palabra, he hecho lo malo, perdóname, lo reconozco. Y cuando la palabra del Señor le demos cabida en nuestro corazón, amaremos la verdad o habremos amado la verdad y esa verdad nos hará verdaderamente libres. Pero en ellos decía, lastimosamente y muy triste, que no hallaba cabida. Y dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. Cuando alguien da cabida en el corazón, en su corazón y en su mente, a la verdad de Dios, a la verdad de la Biblia, sin sesgar, sin transquiversar y sin torcer, ese hombre le da cabida a Dios. Pero el que no habita en su corazón el Señor. No totalmente, no. Y no va a ser libre. Entonces, amigos, esto ha sido todo. Los invito a que lean. Los invito a que
a que investiguen por ustedes mismos la palabra de Dios, que se den de cuenta de que el Señor habló falsos profetas, falsos profetas, falsos profetas, que harán milagros, que profetizarán y se cumplirán, pero serán falsos. Personas que van a hacer mercadería, que torcerán las escrituras, que las van a torcer para beneficio, pero económico de ellos, pero aparente beneficio, pero verdaderamente perdición. Que tendrán que fingir palabras porque ya no será su lámpara, no será su fuego, su aceite, el motivo por el que hacen la obra, no será ni el amor a Dios ni el amor a las ovejas, sino va a ser el amor a la economía o a la grandeza propia. Pero especialmente habla ahí de la economía, de la mercadería que van a hacer, que van a ver con ojos de mercader al pueblo de Dios. Entonces, reflexionemos, miremos, pongamos en duda y en tela de juicio si lo que hemos oído y nos han enseñado verdaderamente es bien, es recto, y investiguemos en la palabra las dudas que tenemos. Si tienes alguna duda que hoy tal vez oíste y se metió en tu mente y en tu corazón, bueno, a mí me han enseñado esto, ¿será real? Búscalo en la palabra. Pero no una sola vez, búscalo mucho, lee toda la Biblia. Dedícale tiempo. Y averigüe si es verdad. Entonces, se lo digo a todos, porque el Señor Jesucristo habló de falsos profetas que hacían milagros, que daban profecías y se cumplían. Que no te alejen de la verdad de Dios. Cuídate muy bien de la mentira, pero cuídate aún más. Cuídate aún más del como hacía el enemigo, hacer caer al Señor Jesucristo, de la palabra que es verdad sesgada. Cuídate de la mentira, pero cuídate aún más de la verdad cuando es torcida. Y cuando una verdad es torcida, ya no es verdad, porque la verdad es recta y pura, sin adulterar, sin cambio. Esa es la verdad. Entonces cuídate mucho. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que el Señor nos ayude y que nos guíe con su palabra, porque lámpara a nuestros pies es su palabra y lumbrera a nuestro camino. Dios te bendiga.